avanzaron algunos temas de la relación bastante fructífera entre el Vaticano y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Maduro se reunió con el representante del Vaticano en Venezuela, Aldo Giordano, y con el senador estadounidense Bob Corker. Estados Unidos y los países del Grupo de Lima denunciaron ante la Organización de Estados Americanos su rechazo al evento electoral del pasado 20 de mayo. El partido de Javier Bertucci, Esperanza por el Cambio, introdujo ante el CNE una denuncia con 2.500 irregularidades registradas durante los comicios presidenciales. Amigos televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de El Noticiero. Les saluda gustosamente Kevin Alfonso Gil en nombre de todo el equipo. Saludamos también a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para que interactúen con todos nosotros. Bien, de inmediato vamos a iniciar con las informaciones más destacadas del día. El presidente reelecto Nicolás Maduro se reunió con altos representantes de la Iglesia y de la economía internacional con el fin de promover el diálogo entre los distintos sectores y los demás países para buscar solución a la actual crisis que atraviesa el país. Así lo dio a conocer hoy el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Luego que el Papa Francisco pidiera al Espíritu Santo conceder al pueblo venezolano y a los gobernantes la sabiduría para encontrar la unidad nacional, uno de los encuentros que sostuvo el jefe de Estado fue con el máximo representante del Vaticano en nuestro país, nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano, con el fin de utilizar la Iglesia para propiciar el diálogo entre todos los sectores. Avanzaron algunos temas de la relación bastante fructífera entre el Vaticano y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, lo correspondiente al nombramiento de algunos obispos que habían sido propuestos por la Santa Sede, y también nuevamente en la búsqueda de un diálogo en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito económico. El Ejecutivo Nacional también se reunió con el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado de Estados Unidos, Bob Corker, para dirimir las diferencias entre ambas naciones luego que el gobierno de Donald Trump impusiera nuevas sanciones contra la administración nacional e impidiera a ciudadanos o empresas estadounidenses comprar activos públicos venezolanos. Tuvo una reunión importantísima con un senador norteamericano, republicano, el senador Bob Corker, que es a su vez el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, siempre en la búsqueda de la paz, del diálogo fecundo, a través de la discusión, de la conversación, manteniendo la firmeza de nuestros puntos de vista. El máximo representante del Poder Ejecutivo también entabló conversaciones con el presidente de la Corporación Andina de Fomento, CAF, Luis Carranza, con el fin de establecer planes de inversión y cooperación que favorezcan la economía nacional. Tal y como lo ha venido expresando el presidente reelecto Nicolás Maduro, el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reiteró la disposición del gobierno nacional a un diálogo con los distintos sectores con el fin de buscar soluciones a las actuales problemáticas que atraviesa el país. Desde el Palacio de Miraflores, Jonathan Cárdenas, Televen. 20 presos políticos fueron liberados durante este viernes en el estado Zulia. Estas personas habían sido detenidas el pasado mes de abril de este año por protestar por la falta de luz en la entidad. A lo largo del día, los señalados fueron liberados con medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y régimen de presentación. Entre ellos se encuentran Rainerson Damián, Chaikel Colina, Joan Ocando, Renzo Miranda, Rafael Medina, Julio Marriaga, Luis Contreras y Ricardo Cáceres, quien aseguró que durante su detención se encontraba en una farmacia preguntando por la existencia de una medicina. No he hecho nada, no estoy haciendo nada, no estoy manifestando ni nada. Y ellos me dijeron, móntate en la moto, móntate en la moto. Para las 3:30 de la tarde de este viernes, el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó que los últimos detenidos por motivos políticos ya estaban libres. Entre tanto, una de las integrantes de esta organización explicó que el proceso de detención se produjo con irregularidades, pues los ciudadanos fueron encarcelados sin perpetrar ningún hecho delictivo. Esto requiere que la persona no haya cometido un delito. Por tal razón, la privativa es ilegítima y no es legal.
Algunos de los detenidos se encontraban en los destacamentos de seguridad urbana de la Guardia Nacional, en la sede de la Policía Regional del Zulia y en el comando de la Guardia Nacional de la Ciega. En la actualidad aún permanecen privadas de libertad 17 personas detenidas desde el pasado 2017. Y 2.500 presuntas irregularidades durante las elecciones de este 20 de mayo denunciaron ante el CNE representantes de la tarjeta Esperanza por el Cambio, que respaldó al ex candidato Javier Bertucci. El coordinador electoral Said Castellanos aspira a que el ente comicial destituya a los funcionarios que permitieron los delitos electorales. Estamos hablando del tema de la coacción que hubo ese día, el tema del pago de votos, el tema de los puntos rojos, que tenemos los videos, los mostramos, tenemos las denuncias, ¿verdad? El tema del voto asistido, que fue otro descaro donde los miembros mismos del Consejo Nacional Electoral se prestaron para este ilícito electoral. Las denuncias fueron presentadas ante la Comisión de Participación Política y Financiamiento a cargo del rector Luis Emilio Rondón. Se espera que la próxima semana hagan lo propio ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Como en el caso de Carabobo, donde fue un descaro, donde cerraron los centros electorales, los cerraron después de la hora, a las 11 de la noche, hasta el día siguiente tenemos pruebas contundentes de que pasó esto. Entonces esto no puede ocurrir y si llegamos a impugnar algún estado en el tema de las elecciones, en lo que es lo particular, las legislativas, bueno, volver a unas elecciones legislativas en Carabobo y en otros estados, en Anzoátegui, donde sabemos que ganamos diputados. Entonces esto no puede quedar así. Mardoley Prin, Televen. Estados Unidos y países del Grupo de Lima denunciaron hoy ante la Organización de Estados Americanos las elecciones presidenciales y de consejos legislativos celebradas el pasado domingo 20 de mayo en Venezuela. La condena a los comicios venezolanos se produjo durante un consejo permanente celebrado en la sede de la OEA en Washington, Estados Unidos. Uno a uno, algunos países del Grupo de Lima fueron pidiendo la palabra para reiterar su rechazo a los comicios en los que el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, fue reelegido para gobernar hasta el año 2025. Durante los discursos, los representantes de los países reiteraron su posición que el proceso electoral venezolano no cumplió con los estándares internacionales, principal motivo para su desconocimiento. Por su parte, la embajadora interina de Venezuela, Carmen Luisa Velázquez, rechazó las posiciones de estos países miembros del Grupo de Lima y pidió respeto para el proceso electoral que a su juicio se desarrolló de forma libre y cumplió con las garantías de transparencia con observadores internacionales que avalaron el proceso. Según su opinión, el pueblo venezolano en esta oportunidad dio una nueva lección de soberanía. Bien, y continuando con el tema electoral, Paraguay se suma al grupo de países que no reconoce los resultados de las elecciones del 20 de mayo y anunció la reducción de sus actividades diplomáticas con Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Federico González, señaló a través de un comunicado que su gobierno llamó a consulta a su embajador en Venezuela, Enrique Jara Ocampos. El texto fue entregado durante una visita del embajador venezolano en Paraguay, Alfredo Murga Rivas, en la sede de la Cancillería Nacional. También le hicieron llegar una copia del documento emitido por el Grupo de Lima, en donde sus miembros manifiestan su preocupación por la situación política, social y económica de Venezuela. El gobierno de Argentina llamó a su representante diplomático en Venezuela como un gesto más de su disputa con el presidente Nicolás Maduro. El encargado de negocios argentino en Venezuela, Eduardo Porretti, fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores y posiblemente permanezca en Argentina por tiempo indefinido, en lo que es la primera decisión fuerte del gobierno argentino tras las elecciones del pasado 20 de mayo. Comicios que el presidente Mauricio Macri ha cuestionado y no reconoce. Revisamos otras informaciones. El canciller venezolano Jorge Arreaza denunció al gobierno de Canadá por impedir la participación de la selección de voleibol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Campeonato Mundial Militar de esa disciplina, que se llevará a cabo en ese país desde el 26 de mayo. A través de su cuenta en Twitter, el canciller dio a conocer la información de que no estaba de acuerdo con la medida tomada por el gobierno canadiense, catalogándola como una conducta hostil y obsesiva. Asimismo, Arreaza afirmó que de esta manera violan los derechos de los deportistas venezolanos, por lo que tomarán cartas en el asunto. El partido Primera Justicia rechazó la calificación de prófugo de la justicia hecha contra su coordinador nacional, Julio Borges. El secretario general de la tolda aurinegra, Tomás Guanipa, consideró el caso como persecución política.
Desde la tolda opositora se asegura que los señalamientos hechos contra el diputado Julio Borges por el presidente Nicolás Maduro en su acto de proclamación forma parte de una supuesta persecución política contra los dirigentes del partido. Nicolás Maduro sigue sentenciando y sigue dictando órdenes sobre quién debe estar libre y quién debe estar preso en Venezuela. Él decide en Venezuela absolutamente todo y es una muestra muy clara del nivel de autoritarismo al que ha llegado. Julio Borges no tiene ninguna orden de aprehensión y no es prófugo de la justicia, porque por el contrario, lo que ha hecho es luchar toda su vida por la justicia. Estas declaraciones fueron emitidas tras la celebración del Comité Político Nacional de Primero Justicia, donde se rechazaron las elecciones del pasado 20 de mayo y se comprometieron a seguir en la lucha política. Que vamos a reactivar nuestro plan matriz que llevamos a cabo durante mucho tiempo en Venezuela, que se llama Todos somos responsables de todos. Para poder ser solidarios con las personas que hoy no tienen cómo alimentarse, estamos desarrollando además propuestas que tienen que ver con el plan económico que nosotros queremos para Venezuela. Pero además seguiremos en un planteamiento donde se le exija a este gobierno y se le exija a la comunidad internacional que entiendan que en Venezuela tiene que haber un proceso donde haya garantía y donde la gente pueda votar. Asimismo, Guanipa informó que el 1 de junio se desarrollará la cumbre de Cúcuta con parlamentarios de América Latina para desarrollar políticas y marcos legales que permitan ayudar migratoriamente a los venezolanos en el exterior, además de dar ayuda humanitaria para Venezuela. Guanipa responsabilizó al gobierno nacional de la seguridad de todos los integrantes del partido Primero Justicia. Asegura que pesa contra ellos persecución política. Mardoley Prim, Televen. Familiares de pacientes recluidos en hospitales de la ciudad capital denunciaron la reventa de insumos médicos que en la mayoría de los casos son robados o hurtados de los principales centros asistenciales del país. Desde las afueras de algunos hospitales de la ciudad capital, los familiares de los pacientes manifestaron que este tema se suma a la escasez de medicamentos en el país. Son muchos los casos que reposan en el Ministerio Público, como la detención en este 2018 de médicos comunitarios del Hospital de Guanare y de empleados del Hospital Miguel Pérez Carreño por cometer el delito de robo o hurto de insumos médicos para ser revendidos, en ocasiones hasta en los mismos centros de salud. Los revendedores que están aquí afuera a veces también venden material quirúrgico que es extraído del hospital. Algunas veces sí lo hacen, sí, a precio módico de ellos, según ellos, y lo tienen bajo seguridad no visible, pues no visible. Si no lo sacan del hospital, lo sacan de los centros donde los venden, donde venden el producto, más cuando tú lo vas buscando no los encuentras al precio que debería estar, si no lo tienes que comprar bachaqueado a un precio elevado que ya tú no lo puedes pagar, si no tienes que hacer el sacrificio y parida. Pero sí le tuvieron que pedir todo esta vez a ella, todo, le pidieron todo hasta la sutura. ¿Y cómo hizo? ¿Se lo compró a estos bachaqueros que roban en los hospitales? En la farmacia. Nos compramos a los bachaqueros porque no tenemos plata, la situación económica está mala. Tuvimos que ir recorriendo farmacia por farmacia para ver si conseguíamos la sutura, los sueros, las gasas, los guantes, todo. Otro tema es la inseguridad en los alrededores de los hospitales, lugar donde por lo general deben pernoctar los familiares de los pacientes quienes denunciaron esta situación. Aquí, por ejemplo, aquí todo está bien, adentro del hospital, fuera no. ¿Por qué afuera no? Bueno, fuera es peligroso estar acá afuera cualquier hora. Ahorita no hay seguridad en ninguna parte, ni afuera en los hospitales, ni fuera de su casa, ni en ninguna parte. Los familiares de los pacientes también manifestaron que ante esta situación de los hospitales venezolanos también recurren a la buena voluntad de otros ciudadanos a través de los servicios públicos. Cristel Chopite, Televen. Pacientes con enfermedades crónicas en el oriente del país denuncian el incremento de la escasez de medicamentos para tratar sus padecimientos. Esperan porque se le dé celeridad a la apertura de la cooperación internacional. La señora Virginia Rodríguez es uno de los miles de casos de pacientes que no consiguen sus medicamentos. Sufre de tensión y es diabética. Tiene más de 3 meses sin medicarse porque no consigue el tratamiento. Dice que utiliza hierbas y otros remedios caseros para controlar su enfermedad. La dificultad para alimentarse bien también complica su cuadro. Teme tener una recaída definitiva. Sí, anoche se me subió la tensión. Y me la tuve que bajar sería con un granito de ajo, que era lo que encontré por mi casa. La diabetes, bueno,
con hojitas la hojita de nin, la hojita de la matica de huevo escondido, con cosas amargas, pues las maticas amargas, que me la puedo bajar, porque no tengo la glibenclamida, no tengo glucofaje, no tengo los saltampotatos. Los diputados a la Asamblea Nacional dicen que desde hace 2 años vienen solicitando canal humanitario, pues grupos de pacientes en el país ven cómo su salud se deteriora por no poder conseguir medicamentos. En la mesa de diálogo en República Dominicana, lo primero que se exigía al gobierno es la apertura de ese canal humanitario para que la población pueda recibir los medicamentos que están dispuestos otros países y la OPS como ayuda internacional. En casos como la malaria, que ha causado más de 30 muertos en un mes en Anzoátegui, los pacientes de las poblaciones foráneas duermen en la sede de salud pública a la espera de que se les entreguen las medicinas para su enfermedad, pues estos no se consiguen en las farmacias y en la economía informal superan hasta 3 meses de salario mínimo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y habitantes de la parroquia rural Santa Inés a las afueras de Cumaná denuncian que el CDI lleva más de 6 años en abandono, lo que ha permitido la incursión de vándalos. Con el techo destrozado, el tanque de agua potable inservible, sin medicamentos y completamente abandonado, se encuentra este CDI de la comunidad Virgen del Valle, localizado en la zona rural de la parroquia Santa Inés, a las afueras de la ciudad cumanesa. Aquí, el vandalismo ha hecho de las suyas. Como pueden ver que no están en condiciones, sinceramente este consultorio no está en condiciones para que los médicos vengan a pasar su consulta aquí, pues. Exigimos sinceramente que le presten una colaboración por parte del gobierno, porque hemos visto, no es ahorita, desde hace tiempo, hace 6 años, que esto está así. Afirman que aunque han visitado diferentes instituciones del gobierno, no han recibido respuesta alguna. Ya no tenemos suela de zapatos de tanto caminar a las instituciones. El gobernador saliente tiene oficio de eso, el alcalde también saliente, el gobernador alcalde Edwin Rojas también lo sabe, el alcalde que está ahorita presente también lo hemos hecho. Vecinos de esta zona foránea de la parroquia Santa Inés llevan 6 años de espera por respuestas de los entes gubernamentales. Desde Cumaná, en el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Asesinan a taxista de 33 años para robarle su vehículo en la parroquia Coche del municipio Libertador, acá en Caracas. En breve, los detalles, no se aparten. Se necesita con carácter de urgencia para niños de 8 años con meningitis bacteriana anfotericina B en ampollas de 50 miligramos. Las personas que puedan colaborar, favor comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0416-577-6285 o al 0416-217-2551. Gracias por su colaboración. Hoy el himno venezolano Gloria al Bravo Pueblo cumple 137 años. Este patrimonio nacional fue escrito por el médico, escritor y periodista Vicente Salias. La música se le atribuye al compositor Juan José Landaeta. Fue entonado por primera vez por Cayetano Carreño el 23 de abril del año 1810. Se escribió con 5 estrofas y un coro. Con el tiempo se suprimieron 2 estrofas, quedando tal y como se conserva hoy con 3 estrofas y un coro. Continuamos con las informaciones. Fue privado de libertad Pedro Alejandro Solano López, de 27 años, por estar presuntamente involucrado en el tráfico de 220 panelas de marihuana, las cuales fueron incautadas el pasado martes 22 de mayo en Upata, municipio Piar del estado Bolívar. El hombre se trasladaba en un camión 350 por la vía Puerto Ordaz cuando funcionarios de un destacamento de la Guardia Nacional lo detuvieron para efectuar una revisión de rutina. Durante el procedimiento, los militares observaron que la cava de fibra de vidrio tenía un doble fondo donde encontraron las 220 panelas de droga que arrojaron un peso de 120 kilogramos. El hombre fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público. Y más de 22.000 kilos de alimentos fueron incautados en operativos sorpresas que realizó la alcaldía de Barquisimeto a comercios que se dedicaban a revender productos de primera necesidad a altos costos. Los alimentos incautados son arroz, pasta, azúcar, granos y aceite comestible. El alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, informó que esta incautación se realizó mediante el programa antibachaqueo, el cual adelanta la municipalidad. Hoy queremos anunciarle a la colectividad
la recuperación de 4.500 litros de aceite, 1.800 kilogramos de azúcar, 500 kilos de harina artesanal, total de 22.820 kilogramos de productos de la cesta básica que iban a ser utilizados para la venta especulativa o estaban siendo acaparados. La primera autoridad local informó también que iniciarán investigaciones a las redes que se dediquen a la reventa de alimentos a precios especulativos luego de que estos salen de las empresas. Añadió que las fiscalizaciones también continuarán en el mercado mayorista de Barquisimeto. Eso es un tema que hemos venido analizando. Vamos a sostener una reunión en los próximos días con los arrendatarios del mercado mayorista, igual dándole la oportunidad de que puedan ellos informarnos de cualquier hecho irregular o acción que genere alguna incidencia en la estructura de costos. Los procedimientos de incautación de alimentos hasta el momento han dejado 4 personas privadas de libertad, informó el alcalde de la jurisdicción. Indicó que continuarán con los procedimientos en distintas comunidades, esto para evitar el acaparamiento y la reventa de productos a altos costos de la canasta básica venezolana. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El alcalde del municipio Miranda, en el estado Guárico, Francisco Graterol, aseguró que en las últimas 24 horas se han decomisado más de 600 bultos de arroz, los cuales pretendían ser vendidos a sobreprecio en otras zonas del país. El mandatario municipal destacó que con esta acción se recuperaron alrededor de 13.000 kilos de este rubro, los cuales serán distribuidos a las comunidades de la región. Algunos comerciantes inescrupulosos, con algunas guías falsas, con facturas que no existen, ni siquiera patente municipal presente, nos hemos visto en la obligación de tomar acciones. Nosotros simplemente resarcimos el costo del producto a esa persona y asumimos a través del GEMAS, a través de la coordinación del Estado Mayor Económico, ese producto para llevarlo después a la distribución en las diferentes bolsas, módulos o cajas. Graterol también señaló que en materia de producción, en Calabozo se encuentran cosechando más de 27.000 hectáreas de arroz, superando la última zafra del periodo de verano, donde alcanzaron unas 16.000 hectáreas. Se lleva más o menos cosechado un 40%. Algunos retrasos, nos ha tocado el desarrollo de cosecha, como decimos nosotros, los llaneros, los vegueros, en tiempo de invierno. Tiempos de cosecha en invierno son muy dificultosas por el tiempo de las lluvias, la humedad del terreno, la cristalización del producto, las plagas que caen por el efecto de la lluvia, la humedad. Nos permite de verdad ser optimistas. Finalmente, el alcalde de Miranda apuntó que han sido decomisados más de 200 puntos de venta a los comerciantes que se encontraban especulando con los precios de distintos rubros. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. La policía del municipio de Sucre, en Cumaná, detuvo a 35 personas durante un procedimiento realizado en el mercado municipal, en el que se incautaron alimentos vendidos con sobreprecio. Estamos hablando de una mafia organizada, maquiavélica, que se está prestando para esto, pero también estamos haciendo la investigación y en la investigación nos arroja que está el comerciante formal. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a hacer el canje, el cambio, tienen que pasar la tarjeta o el punto en el local formal. En este procedimiento, donde actuaron 50 efectivos de la policía municipal, se logró la detención de 35 personas. Detenidos que van a quedar a la orden de la Fiscalía y el Ministerio Público, porque vamos a acabar con estos guachaqueros mafiosos y también con los comerciantes mafiosos que quieren destruir a nuestro pueblo. El comandante de la Policía Municipal, Luis Catá de la Rosa, también abogó por el respeto al actual cono monetario. Que el que no me acepte un billete de 100 o un billete de 50, bueno, llame al comando de la Policía Municipal de manera inmediata, que las instrucciones que tiene el segundo comandante, el jefe de operaciones y el comandante que lleva la jefatura de los servicios, es traerse el autobusero preso y procesarlo por atentar contra la patria, contra nuestro cono monetario. Las instrucciones para la aceptación de los billetes del actual cono monetario fueron dadas por el ciudadano alcalde Luis Javier Sifontes y es extensivo tanto para autobuseros como para comerciantes del centro de la ciudad. También se dio a conocer que entre los detenidos se encuentra un presunto enfermero del Hospital Central de Cumaná al que se le incautaron yelcos y jeringas. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen.
Bien, revisamos información en materia de sucesos y es que un taxista identificado como Silfredo Jesús Rodríguez, de 33 años, fue asesinado presuntamente para ser despojado de sus pertenencias. El hecho se registró en la parroquia Coche, municipio Libertador de Caracas. La víctima fue localizada dentro de su vehículo con un disparo en la cabeza, no poseía su teléfono de última generación ni su dinero en efectivo. Según familiares, presumen que el taxista se resistió al robo y al tratar de huir chocó, momento en que habrían aprovechado los antisociales para cometer el asesinato. Rodríguez dejó una hija de 3 años de edad. Las autoridades del 6CPC investigan este hecho de violencia. Margarita Toledo, Televen. Y continúan las labores de refrescamiento en la zona forestal de Manzanares, en el municipio de Baruta, toda vez que durante las al menos 24 horas las llamas consumieran gran parte de sus montañas. Bien temprano en la mañana, los funcionarios de Protección Civil Baruta, en conjunto con los bomberos del Distrito Capital, mantenían las labores de refrescamiento, pues las llamas intentaban recomenzar. Se fue poniendo más agudo, fue en la tarde, a partir de las 2 de la tarde empezamos a escuchar el sonido del fuego. Empezó a llegar Defensa Civil, los bomberos, Guardia Nacional, y bueno, a medida que transcurría la tarde, pues el fuego se iba avivando, ¿no?, con el viento. El humo en los apartamentos, bueno, imagínate, tuvieron que bajar, nebulizar niños. El director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta, Manuel Tangir, explicó que para controlar las llamas, el esfuerzo mancomunado de al menos 80 funcionarios de distintos organismos de seguridad se hizo presente. Adicionalmente, gracias a Dios, también en la noche empezó a entrar el agua a la zona y eso nos permitió de alguna manera restablecer la parte hídrica sobre los tanques de los edificios. Se utilizaron las reservas que tenían tanto en las piscinas como en los tanques y con eso pudimos ir trabajando. También tuvimos el apoyo de las grandes cisternas de los bomberos, Distrito Capital y Protección Civil. Los equipos de seguridad siguen desplegados no solo en Manzanares, sino también en La Limonera, Cordillera hacia la Universidad Simón Bolívar y parte alta de Alto Prado, que colinda con Fuerte Tiuna. Representantes de Protección Civil Baruta, en conjunto con los bomberos del Distrito Capital, continúan con las labores de refrescamiento. Ya se han hecho las conexiones con la empresa Hidrocapital para que envíe el vital líquido y se evite que las llamas se propaguen nuevamente. Margarita Toledo, Televen. Y cambiamos de tema. En la actualidad, lugares de esparcimiento de la capital sucrense se están perdiendo, según denuncian sus habitantes. Tal es el caso de la Plaza del Estudiante, la cual se encuentra en estado de abandono. Ya la destrucción de la plaza también toma las calles, se están destruyendo las calles, como podemos ver, la calle Mariño está siendo destruida por las aguas que salen del centro comercial Ginán y no hay ningún ente que haga nada por ello. Nosotros como Consejo Comunal cumplimos nuestra responsabilidad de hacerle el llamado y de denunciar lo que está pasando con la calle Mariño, que ya está destruida. El dirigente social y vocero del Consejo Comunal, Orángel Millán, pide a las autoridades se creen leyes para proteger las plazas. En este caso, es el único pulmón vegetal que les queda al casco central de la ciudad. Y no hay ningún ente que haga nada. El llamado es al gobernador, para eso lo elegimos. El llamado es al alcalde, para eso lo elegimos. El llamado es para los legisladores, que hagan leyes para que los policías puedan actuar y para que el ciudadano común tenga de dónde aguantar, para hacer la denuncia por leyes. Hace un llamado a las autoridades, ya que en la actualidad el centro de la ciudad cumanesa presenta un estado de deterioro. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Representantes de los partidos políticos que agrupa el Frente Amplio coincidieron en la necesidad de la independencia de los poderes para lograr el cambio que a su juicio requiere el país. La restitución de las funciones legislativas de nuestra Asamblea Nacional. En segundo lugar, el nombramiento de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Tercero, la ayuda humanitaria de medicinas y de alimentos de manera inmediata para nuestro empobrecido y agobiado pueblo venezolano. Cuarto, la libertad de los presos políticos, haciendo justicia por sus derechos humanos. Y finalmente, el cese a la represión y a la persecución política. Por su parte, el dirigente del chavismo disidente Nickmer Evans mantuvo que la unión y la organización pueden reagrupar al venezolano. Nosotros convocamos y le pedimos al Frente Amplio Venezuela Libre la necesidad de la reactivación de la movilización, de las protestas políticas conectadas con la realidad social. Es fundamental que ante la
instauración de un gobierno que pretende aplastar todos los derechos, nosotros como ciudadanos hagamos lo propio en función de defender nuestros derechos, y la manera de defender nuestros derechos es a través de esta movilización. Piden al resto de los sectores profundizar la articulación social. Margarita Toledo, Televen. La Interpol de Perú abrirá una nueva oficina para los venezolanos que buscan obtener el permiso temporal de permanencia. Esto y más al regreso, no se aparten. La organización Rescata tu Isla realizará el próximo 16 de junio en Margarita la primera carrera Plogging, con la que se busca crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. La iniciativa de mezclar el ejercicio con la parte ecológica surge por la necesidad de mantener los espacios de esta isla turística en condiciones salubres de la mano de esta ONG y sus habitantes para que Nueva Esparta sea pionera en conservación de un mundo más verde. Es una carrera no de tiempo ni de distancia, es una carrera de cuánto tú más puedas recolectar en un tiempo determinado. En esta oportunidad son hora y media, es decir que tienen hora y media la persona para recolectar la mayor cantidad de desechos. Lo que queremos es incentivar a este nuevo modelo de ejercicio, que es una mezcla de correr y recolectar en tu caminata o carrera lo que vayas encontrando en esta dinámica. Para esta primera edición solo estarán disponibles 100 cupos gratuitos. Quienes logren acumular la mayor cantidad de desechos y se ubiquen en los 3 primeros lugares de honor obtendrán diferentes premiaciones que van desde paseos por la isla de coche hasta nado con delfines. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. En el estado Carabobo, con la finalidad de resguardar las autopistas y principales arterias viales, Policarabobo e Invialca acordaron estrategias de seguridad vial. Nos reunimos con nuestros funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, quienes de una u otra forma prestan el servicio en Vialca y realizan un extraordinario trabajo en toda la autopista regional del centro, en el tramo del Estado Carabobo, con la finalidad de afinar estrategias que garanticen la seguridad a todas las personas que transitan por esta importante arteria vial. La reunión estuvo presidida por el secretario de Seguridad Ciudadana, José Domínguez, quien indicó que se garantizará la seguridad vial de los transeúntes de la autopista regional del centro. Por otra parte, la presidenta de Invialca, Dina Castillo, ratificó el compromiso de dicha organización ante la protección y resguardo de los ciudadanos. Esto que fue un proyecto se está cumpliendo, estamos trabajando en función como un solo equipo mancomunado para llegar a todos y cada uno de los usuarios del estado Carabobo que transitan por la regional del centro. Finalmente, Domínguez señaló que se realizará una dotación importante de unidades, motos y patrullas, lo que ubicará a Carabobo como estado referencia a escala nacional. Y 2 personas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela en Indiana, Estados Unidos. La policía logró dar con el sospechoso y fue capturado minutos después de cometer el ataque. El incidente ocurrió en una escuela de clase media a unos 40 kilómetros al noreste de Indianápolis. Autoridades afirmaron que el colegio fue cerrado por seguridad y los heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir la atención inmediata. Se pudo conocer que se encuentran fuera de peligro. La Interpol de Perú abrirá una nueva oficina para los venezolanos que buscan obtener el permiso temporal de permanencia. De acuerdo con datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, un promedio de 2.500 venezolanos ingresa diariamente por la frontera de Tumbres. Un coronel jefe de Interpol Perú explicó que con esta nueva oficina se busca incrementar las atenciones diarias a los venezolanos que solicitan la ficha de canje internacional. Este domingo 27 de mayo Colombia elegirá al sucesor de Juan Manuel Santos. En Venezuela hay 19 puntos electorales dispuestos para los colombianos que hacen vida en nuestro país. Sobre la mesa hay 5 propuestas, entre ellas Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, e Iván Duque, en representación del Centro Democrático. El ganador debe obtener la mitad más 1 del total de los votos válidos. De lo contrario, se realizará una segunda vuelta el 17 de junio, donde se medirán los 2 candidatos con más votos.
Más de 36 millones de colombianos están llamados a participar en esta elección que contará con 11.233 puntos de votación. La escogencia del presidente también estará acompañado por la elección del vicepresidente del país. Según el registrador nacional de Colombia, Juan Carlos Galindo Bacha, en las mismas estarán presentes 3.524 observadores de la misión de observación electoral y 370 miembros de la misión internacional, 4.000 funcionarios de la Procuraduría General de esa nación y 5.000 funcionarios de la Fiscalía General. En la contienda igualmente participarán 78 observadores de la misión de veeduría electoral de la Organización de Estados Americanos con la finalidad de hacerle seguimiento a los comicios. La propuesta del candidato Gustavo Petro a escasos 2 días del proceso no son muy claras. Sin embargo, ha incluido 3 bloques temáticos: superar la segregación y la discriminación, el fortalecimiento de lo público y sobre el cambio climático. Mientras que el candidato Iván Duque, desde el momento que anunció su participación en la contienda, dejó claro que de ser electo luchará contra la corrupción, limitando los periodos en cargos de elección pública, brindará mayores beneficios a los cultores del país y en cuanto a la seguridad, Duque considera que es necesario fortalecer la capacidad de las fuerzas militares y de policías. El voto en blanco es una de las opciones que tienen los colombianos en caso de que no consideren adecuadas ninguna de las candidaturas. En Colombia, si esta modalidad gana con mayoría absoluta, deberá realizarse un nuevo proceso electoral con otros postulantes. En Venezuela hay 19 puntos electorales que estarán en las afueras de las sedes consulares de Colombia en nuestro territorio. Harley Monseguilemán, Televen. Falleció la segunda persona de las 3 que sobrevivieron al más reciente accidente aéreo ocurrido en Cuba. Al regreso, mucho más del panorama internacional. Quédese con nosotros. Iniciamos el recorrido internacional en Palestina, donde el número de víctimas a causa de la represión israelí aumentó a 114 personas asesinadas, con la muerte de 2 nuevos jóvenes. Los fallecidos tenían 23 y 21 años. Además, se contabilizaron 13.190 heridos en las inmediaciones de la valla fronteriza que separa Gaza de Israel. Grupos de derechos humanos han corroborado el uso de armamento real en contra de los manifestantes, quienes protestan de manera pacífica desde que iniciaron la concentración el pasado mes de marzo. En España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibió una moción de censura presentada por el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. Dicha moción es apoyada por el partido izquierdista Podemos y la organización política Ciudadanos, que emitió un ultimátum al jefe del Estado de que si no convoca unas elecciones anticipadas se sumarán a la iniciativa del PSOE. Esto ocurre un día después de conocerse las condenas a ex miembros del Partido Popular por estar involucrados en la trama de corrupción Gürtel. Rajoy reaccionó a esta decisión asegurando que Sánchez no tiene la autoridad moral para acusar al Estado por corrupción. Una cubana de 19 años fue la última pasajera del avión siniestrado en La Habana que padece con vida. El doctor Carlos Martínez explicó que pudo superar la gravedad de sus heridas a pesar de tener en más de un 41% de quemaduras en su cuerpo. Por los momentos recibe la atención de manera inmediata por parte de todo el equipo médico del Hospital Hijas de Galicia. Y Corea del Norte afirmó que todavía está dispuesta a dialogar con Estados Unidos después de que el presidente estadounidense Donald Trump cancelara una cumbre entre ambos países, una decisión que Pyongyang calificó como extremadamente lamentable. A su vez, el presidente estadounidense afirmó que sería posible que su reunión con el líder norcoreano se produzca el 12 de junio.
El presidente de Brasil, Michel Temer, destacó que movilizó a las fuerzas federales de seguridad para desbloquear las carreteras del país en el 5º día de huelga de los camioneros por los elevados precios de los combustibles. La decisión se produce un día después de que el gobierno brasileño anunciara una tregua de 15 días con los transportistas en huelga, pero las paralizaciones continuaron este viernes. En México fue hallado por su hijo el cadáver de la periodista Alicia Díaz González, de 52 años, en su domicilio de Monterrey. La víctima era reportera del diario El Financiero. Díaz presentaba señales de severos golpes, aunque aún no se confirma la tesis de asesinato. Recordemos que la semana pasada fue asesinado el periodista Juan Carlos Huerta a balazos cuando salía de su domicilio en la ciudad de Villahermosa. Este fin de semana se llevará a cabo el emblemático Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Equipos como Ferrari y Mercedes intentarán marcar los mejores tiempos del difícil circuito de Montecarlo. Sin embargo, tendrán que desbancar a los bólidos del equipo Red Bull, quienes han marcado los mejores tiempos de las primeras sesiones. Al equipo Red Bull le beneficia correr en un circuito compuesto por pocas rectas largas. Es por ello que el australiano Daniel Ricciardo y el holandés Max Verstappen tendrán una gran oportunidad de ganar la carrera. Sin embargo, tendrán que estar concentrados a la hora de conducir, pues sus principales rivales estarán esperando que cometan un error para así poder superarlos. Cambiamos de disciplina y es que el Liverpool y el Real Madrid disputarán mañana la final de la Liga de Campeones en Kiev. Ambos equipos llegaron a esta instancia del torneo europeo gracias al juego rápido y apoyados en unos delanteros de lujo. Salah intentará ayudar al conjunto inglés a levantar su orejona número 6, mientras que los merengues defenderá el título de la mano de su jugador estrella Cristiano Ronaldo. Ambos equipos llegaron a esta final con un buen desempeño ofensivo, pues el Real Madrid logró batir las redes de sus rivales en 30 oportunidades, mientras que el Liverpool lo hizo 40 veces. Ningún jugador del equipo inglés ha disputado una final de la Liga de Campeones, a diferencia de los madrileños, quienes saben lo que es afrontar una final de esta liga. Bien, momento de hacer una nueva pausa acá en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso veremos qué nos trae el doctor. Amigos, muy buenas noches. Soy Adriana Marval y desde ya inicia nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerda que a esta hora puedes continuar interactuando con nosotros a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y las mías @Adriana Marval y Marval Adriana. Les presento las informaciones a través del siguiente material informativo. Adelante. Y les traemos noticias de la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, la pareja real que sigue dando de qué hablar. Recientemente se dio a conocer las responsabilidades que deben cumplir como parte de su labor al formar parte de la realeza británica. En el caso de Meghan, esposa de Harry y duquesa de Sussex, deberá renunciar a una serie de privilegios o libertades de los cuales disfrutaba siendo plebeya. Entre lo que debe cumplir está no llevar uñas negras o de cualquier color oscuro. Tampoco podrá dormirse antes que la reina ni firmar autógrafos y deberá llevar en su maleta ropa de luto. Seguimos con más noticias de Meghan Markle y es que al parecer encontró a una aliada en el Palacio de Kensington. La actriz estadounidense se casó el pasado sábado 19 de mayo con el príncipe Harry y a pesar de que querían irse de luna de miel, las obligaciones reales siempre son prioridad. Es por eso que este miércoles la duquesa de Sussex y su ahora esposo hicieron su primera aparición pública después de la boda. Durante el evento, Meghan, Camilla Parker y Carlos compartieron algunos buenos momentos mientras Harry daba un discurso. Lo que llamó más la atención por parte de sus seguidores fue la cercana relación y las risas cómplices que compartieron las duquesas, generando cientos de comentarios en las redes sociales. Incluso, Meghan y la madrastra de Harry se tomaron de la mano, dejando en evidencia el cariño que ha nacido entre ellas. Continuamos con Gwyneth Paltrow, quien reveló que Brad Pitt la defendió ante Harvey Weinstein. La actriz estadounidense indicó este miércoles en una entrevista en el programa de radio Howard Stern que su ex, Brad Pitt, la protegió del productor de cine luego de que intentara abusar sexualmente de ella. La artista declaró que el productor la acosó en un hotel de Beverly Hills cuando apenas tenía 22 años e incluso intentó abusar de ella.
La también cantante agregó que el incidente ocurrió durante la premiere de Hamlet en Broadway en 1995. El actor estadounidense vio a Weinstein y aprovechó el momento, lo empujó contra un muro y amenazó si seguía molestando a Paltrow. Paltrow señaló que fue el diario The New York Times el que la llamó y que la periodista Jodi Kantor le preguntó si había sido víctima de acoso por Weinstein. En un primer momento, Paltrow dudó en dar su testimonio, pero ha asegurado que ahora no tiene remordimientos. Seguimos con más noticias y les contamos que al parecer Emma Stone y Andrew Garfield se reconciliaron. Esta semana los actores fueron captados cenando juntos en un restaurante del West Village en New York y según narran testigos se veían muy cómodos el uno con el otro. Últimamente Emma también ha sido vista muy cercana al ex esposo de Jennifer Aniston, Justin Theroux, con quien acudió al after party de la gala del Met organizado por Rihanna. Sin embargo, se desconocen detalles de su estatus sentimental. Recordemos que Stone y Garfield terminaron su relación definitivamente en el año 2015, luego de 3 años en los que vivieron su romance de manera intermitente. Después se distanciaron cerca de 1 año para luego retomar su amistad. En contenido cinematográfico tenemos a Warner Brothers, quienes producirán una nueva película animada. La compañía estadounidense está en un nuevo proyecto y se trata de una cinta basada en un viejo libro del autor George R.R. Martin, quien también producirá el film El Dragón de Hielo, obra que publicó en el año 1980. El libro, dirigido principalmente a gente joven, apareció antes de la famosa serie de Martin Game of Thrones y no tiene como escena la Tierra de los 7 Reinos, en la cual se desarrolla la famosa serial de fantasía medieval. Por otra parte, los fans de George esperan ansiosos la 8ª temporada de la serie. A finales de abril, el autor anunció que los lectores tendrán que esperar al menos hasta el año 2019 para ver el libro publicado. De esta manera finaliza la emisión estelar. Que tengan feliz fin de semana, Venezuela. Amigos, y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de El Noticiero Televen. Agradecemos como siempre su fiel sintonía. Los invitamos a continuar disfrutando de la programación que les ofrece Televen. Tengan todos feliz fin de semana y muy buenas noches.